Sí. Maestro Adolfo, ¿dónde estudiaste? ¿En qué escuela? Pues yo estudié en muchas escuelas, pero prácticamente pues yo soy un autodidacta, porque yo mismo formulé mis materias y, y toda mi vida ha sido así. Yo, por ejemplo, me inicié en la Escuela Popular de Bellas Artes, en la Universidad Michoacana, Sí. y allí estudié 3 años. Por supuesto, en este lugar, no obstante pertenecer a la Universidad Michoacana, no daban papeles en esa época. Sí, no se acostumbraba. No, a tal grado que yo, por ejemplo, entraba a clase porque estaba decidido a ser un creador plástico. Yo quería ser pintor, nada más. No conocía la obra gráfica y muchas otras formas de expresión plástica. Entraba a las 7 de la mañana, prácticamente salíamos a comer y todavía a las 10 de la noche andábamos dibujando en algunos lugares. No es que 3 años allí. ¿Qué edad tenías? Pues ya estaba un poco grande, porque yo ingresé a la escuela primaria ya fuera de mi época, porque en esa época yo viví en un pueblo cercano a Morelia y allí tenían mucha influencia los curas, y los curas no obstruían siempre la labor de las escuelas oficiales, sobre todo. Entonces aunque ya había pasado la Revolución Mexicana y todo eso fue en los años 30, pues los curas han tenido una gran influencia negativa, porque la iglesia ha sido una iglesia de influencias negativas. De control, ¿verdad? De control del espíritu, para tener pues bajo su dominio a muchas gentes. Entonces es lamentable pues que uno no tenga, yo por ejemplo no tengo la simpatía hacia a los que sirven a la religión, cualquier religión, todas son iguales, es decir, subyugan al ser humano, en fin. Es para controlarlo. Sí. Entonces yo ingresé a mis estudios bastante tarde. Entonces estuve en Morelia 3 años. Después yo sentí que en Morelia, en la Escuela Popular de Bellas Artes, pues ya no me daba más y me fui a México. Allá en México estaba en la Academia de San Carlos de director el maestro Alvarado Blanc. Hablé con él, me pidió una serie de dibujos para ver lo que yo realizaba, y me salí, me fui a la Alameda Central y allí hice algunos dibujos de las gentes, de las esculturas que existen por fuera de Bellas Artes, etc. Los vio y rápidamente me mandó a 3 talleres en San Carlos. Y entonces, pues estuve un año allí. Eso se acostumbraba, que un alumno que quería entrar a la escuela pasaba con el director y él le daba el visto bueno. Sí, y entonces el director rápidamente me mandó a 3 talleres después de ver mis dibujos. Y después yo me cambié a la escuela de Esmeralda, porque yo vivía
en la colonia San Rafael. Y Te para queda mí más era cerca. mucho más cómodo ir a la escuela de Esmeralda. Además tenía magníficos maestros. Casi eran los mismos, Eran ¿verdad? los mismos Los prácticamente. mismos que... Y en la escuela de Esmeralda estuve también 3 años. 3 años. Y luego, en 1950, ingresé al taller de gráfica popular. Pero ingresé porque yo conocía a Nacho Aguirre y el maestro Pablo Higgins, que habían sido maestros míos en Esmeralda, me invitaron. Y yo podía ser miembro del taller de gráfica porque empecé a dibujar sobre las piedras y ¿Para hacer litografía? para hacer litografías. Bueno, pues es el hecho de dibujar sobre la piedra o sobre un papel, Claro. es prácticamente lo mismo. Más que se reproducía la ventaja. Así es. Entonces, pues, vieron mi obra y los miembros del taller muy condescendientemente me aceptaron. O vieron tu trabajo también, Sí, ¿verdad? claro. ¿Ya estaba ya ahí Leopoldo Méndez? Sí, él era siempre fue el creador El del creador taller de del gráfica taller. popular, ¿no? Y entonces yo no lo conocía a él, allí lo conocí. Y pues obviamente, pues un gran maestro. Sí. Y yo me sentía mal porque pues yo era miembro de un taller que ya constantemente tenía exposiciones no solo a nivel nacional, sino internacional. Así es. Y entonces yo me sentía muy mal porque yo no era grabador. Y entonces les pregunté ahí a los del taller que dónde aprendía. Y me acuerdo que Mariana Jampolsky me dijo, bueno, pues hay una escuela, la Escuela Artes del Libro. La que fundó Díaz de León, ¿verdad? Y me fui a la Escuela de Artes del Libro y me inscribí. Me eché 3 años allí también, en la escuela de ¿Y grabado. qué maestros tuviste ahí? Pues desde luego al maestro Díaz de León me daba historia. Y luego maestros de grabado, pues yo no me acuerdo ya. Estaba ahí Alvarado Lang también de maestro de grabado. ¿Ah, sí? Sí, también. No, pero yo tuve un... Cuando estaba en la calle del Oro. Sí, el Oro. Sí. Sí, allá con la Roma. Sí. Y ¿Y no estaba ahí Polo Manzócol? ya no. Ya se había ido. Ya se había ido, porque yo sabía de él por las pláticas de mis maestros. Y yo estuve 3 años, pero en el tercer año, en el mes de agosto, Alberto Beltrán me ofreció la posibilidad de irme a Chiapas a encargarme de la impresión de las cartillas bilingües en Tzotzil y Celtal y realizar grabados. Y pues ¿Era por parte del Instituto Indigenista? Indigenista. Sí. Y yo estaba feliz del trabajo, un trabajo en el cual ganaba ya bastante bien. Y me fui allá con la mitad del salario. ¿Para esto qué año era? En 1953. 53. ¿Y qué tiempo estuviste ahí en Chiapas? Estuve 2 años. 2 años. 2 años maravillosos porque pues, me dediqué a ser grabado. Tuve contacto con gente muy valiosa que me ayudó a crecer mucho. Desde luego allí estaba encargada de las actividades literarias Rosario Castellanos y
y otros personajes. Tenía contacto con médicos, allí tuve contacto con un paisano mío, el doctor Roberto Robles Garnica, que había sido líder de los politécnicos y que estaba allí ya dando consultas a los indígenas tzotziles y celtales. Y pues claro, conocí como la palma de mi mano todos los altos de Chiapas. Y era aquello todavía muy Primitivo. Muy primitivo. Acababa de inaugurarse la carretera panamericana. O sea, estaba virgen Sí, todo. estaba bien. Sí, ahí se inauguró con una compañía, Cristóbal Colón, que eran 3 camiones los que iban a Chiapas. Sí, sí. Y además, después le dieron mucho impulso porque hicieron algunas rallies, como los que hacen en... Sí, la Panamericana, ahí se inició Sí. la carrera Panamericana. Sí, así es. Entonces le dieron un poco más de auge a Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal. Pasaban por Oaxaca y todo, Sí. todavía con las carreteras esas llenas de curvas. Sí. No, maravilloso. Y pues tuve contacto con antropólogos, con ingenieros, con agrónomos, con gente muy valiosa que trabajaba para el Instituto Indigenista. Entonces, eso me dio a mí también una visión de lo que era México. Lo que era México, Y su gente. con el impulso todavía ya de las gentes que pues, estaban como profesionistas en pleno auge. Entonces, para mí fue maravilloso el tiempo que... 3 años estuviste. 3 años estuve en la Escuela de Artes del Libro. Y luego en Chiapas estuve trabajando 2 años en selección. Después ya me fui a México para tener contacto con los centros coordinadores de la Tarahumara, de los huicholes, inclusive de los purépechas. No obstante que soy michoacano, pues yo no conocía la zona purépecha y eso me dio oportunidad de ingresar a la zona purépecha. Tuve contacto con el CREFAL, que era una escuela de Latinoamérica que tenía su lugar de trabajo en una casa de Lázaro Cárdenas en Pátzcuaro, Michoacán. Entonces me tocó una etapa de expansión del nacionalismo mexicano maravillosa. Y se dio Michoacán. ¿En qué año te vuelves a regresar otra vez a la Ciudad de México? Pues de Michoacán yo me vine en el año de 1957 y prácticamente ya no regresé a Michoacán, más que para de vez en cuando y para realizar un mural que hice con varios amigos de Michoacán y con mi esposa Patricia Salas, que es también una artista visual. Entonces, pues estuvimos a principio del siglo XXI en Michoacán. Nos tocó estar allí en el 2001, 2002, creo. Oye, pero retomando un poco, ¿cuándo llegas a la Academia de San Carlos? Del 58. En el 58 estuve. Ya iniciando una clase de grabado, de litografía, ¿no? No, allí principalmente me dediqué a dibujar, porque en Michoacán pues carecíamos de modelos. En la escuela en San Carlos llegamos a tener 3 modelos en un solo espacio, entonces teníamos la posibilidad de dibujar desnudo. En Morelia, pues no, porque
Había carencia, ¿verdad? todavía las ideas en relación al arte pues estaban muy atrasadas. No sé qué pensarían si hubiéramos tenido dibujo de desnudo en esa época, porque todavía la gente está muy encerrada en sí misma y tiene muchos prejuicios, ¿no? Pues, a San Carlos como maestro, pues yo nunca pensé ingresar como maestro a San Carlos. Lo que pasa es que pues veo en mí una persona pues, con mucha energía, mucha vitalidad. El director de la escuela, que ya no era el maestro Blanco, no recuerdo. Era Roberto Garibay. No, era otro. Vázquez. Vázquez, quién sabe qué. Ese. Y era muy amigo de Leopoldo Méndez. Él invitó a Leopoldo Méndez para dar clase de grabado porque hubo un cambio de plan de estudios y Leopoldo tenía muchos compromisos. Y entonces Leopoldo dijo, bueno, pues yo no puedo, pero aquí está Adolfo Mechat y él puede dar la clase de grabado. O sea, él tenía ya mucha confianza en mí porque yo algunos grabados después, ¿qué cosa? Yo los grabé y eran dibujos de Leopoldo, pero eran grabados que le mandaban a hacer, por ejemplo, para la CONASUP. Sí. Y entonces no tenía tiempo, entonces los dibujaba y yo llegué a grabar. Y entonces, bueno, pues era un trabajo pagado. Claro. Y Leopoldo tenía ya mucha confianza en mí para recomendarte. Para recomendarme y todo. Entonces estuve 2 años como invitado. Y después llegaron las oposiciones. En el 59. Yo no recuerdo en qué año fue. Y entonces yo ingresé, es decir, yo participé en las oposiciones y gané una oposición para la clase de grabado. Y ya me quedé de profesor definitivo. ¿Hasta que te jubilaste? Hasta que me salí de ahí de la escuela, que fue en 86. 86. Muy bien. Bueno, pues es una relatoria buena, ¿verdad? Sí, nosotros fuimos compañeros muchos años. Yo entré en el 59 a una oposición junto con él. Él se jubiló y yo pues seguí todavía en la escuela. Todavía sigo. Es más. Sí, yo dejé de dar clase allí en San Carlos porque ya sus ocupaciones ya eran. Mi interés ya era pintar murales, hacer trabajo personal. Claro. Y yo sentía que los alumnos ya no ponían interés, el empeño que yo les vi a las primeras generaciones. Y hubo un momento en que dije, pues que estoy perdiendo el tiempo. Me hice el papeleo necesario para jubilarme y así lo hice, ¿no? Maestro, pues muchas gracias, que fue mi compañero.